Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast 33. El día de hoy, bueno, para nosotros es una fecha importante, así que quisimos traer un invitado especial. Él es Doctor Jaguar. Déjenme platicarles un poquito antes de ir con él. Bienvenido, Doctor Jaguar, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto. Bien, todo bien, gracias. Ok, él es cirujano dentista, Sí, así es. Y él aparte pertenece a un grupo muy importante para los que no conocen este tema, pero quisiéramos que él nos platicara un poquito acerca de él y el tema que traemos va a ser increíble. Adelante. muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos a quienes nos están escuchando en las diferentes partes de YouTube. Pues miren, la verdad es que agradezco mucho la invitación porque hace falta rescatar a nuestro pasado, a nuestra gente, sobre todo a los antiguos mexicanos. Lamentablemente tenemos mucha influencia hollywoodesca a través de las películas y de Europa, de todas esas culturas del mundo occidental. Y a veces el malinchismo pues generalmente se da por el desconocimiento de nuestros propios orígenes. Entonces quisiéramos aquí rescatar algunos datos importantes, incluso también para los hermanos que nos están viendo y escuchando, pues también vamos a ver algunas similitudes con nuestra filosofía, con nuestro conocimiento, porque realmente cabe señalar que ellos no eran bárbaros, era una civilización, tenían conocimientos en múltiples ámbitos del estudio, de la justicia, de lo divino, de la magia, de lo médico. Realmente provenimos de una civilización de verdaderos guerreros, gente entrenada, gente que de verdad desde el nacimiento era formada para la guerra, y vamos a ver ahorita también la concepción, en qué consiste. No era simplemente combatir por combatir, matar, no, esto era con un propósito diferente. Entonces pues vamos a especificarlo en el mundo mexica, porque los mexicas pues en honor a ellos es que se adopta el nombre de nuestro país, porque pues fueron los que les tocó combatir a los extranjeros. Sin embargo pues hay muchos datos históricos que anteceden a este periodo que todos le conocemos como la conquista de México Tenochtitlan. Ok. Entonces abordar pues solamente voy a comenzar mencionando que la visión mexica que tenían no fue producto solamente de ellos. Recordemos que los mexicas eran una civilización, un imperio politeísta. Quiere decir que tanto de los olmecas como de los toltecas, todo eso tenían raíces filosóficas y de conocimiento divino. Ellos a cada pueblo incluso que sometían, o a cada pueblo que admiraban, adquirían sus deidades y por lo tanto su conocimiento. Así es. Cabe señalar que, por ejemplo, Teotihuacán, como todos lo conocemos, pues no era el nombre real. Ellos, los mexicas, nombraron a Teotihuacán como ese lugar de veneración porque era un lugar sagrado. Es decir, cuando ellos se acercan a lo que hoy conocemos como las pirámides de Teotihuacán, que en realidad son teocalis, son templos. ¿Por qué? Porque el vértice de la pirámide no era representado. El vértice de la pirámide no lo representaban físicamente, era una representación divina, porque ahí se colocaba un adoratorio. Entonces cuando ellos llegan, pues ven a la ciudad en ruinas. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta qué sucedió ahí, porque incluso cuando nosotros vamos al Museo de Antropología podemos ver que los vestigios arqueológicos están mutilados. Uno pensaría que se cayó la piedra o por el tiempo le hace falta un fragmento. Pues no, está demostrado que hay cincelazos, hay evidencia de mutilación, como que nos da a entender como si lo hubieran destruido. Ellos admiraban tanto a Teotihuacán que pues empezaron ellos mismos, o sea, con la arqueología de la propia ciudad, y ellos lo nombran Teotihuacán, que significa lugar donde los hombres se hacen dioses. Ok. Esa es una. De ahí ellos extraían muchas deidades. Se cree que de ahí trajeron la imagen de Mictlantecutli, el señor del Mictlán. Ok. Entonces los mexicas pues eran un pueblo verdaderamente guerrero. Desde niños se les educaba y había una división. Los pipiltin, que era la clase noble, y los macehuales, la gente común. Los pipiltin pues tenían acceso a estudiar en el Calmecac, mientras los macehuales, la gente común, pues en
en el Telpochcali. Las órdenes militares eran de verdad de mucho prestigio, porque recordemos que los mexicas eran la única civilización en el mundo donde su principal actividad era la guerra. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se servían de la guerra. Su imperio estaba sostenido por los frutos, los tributos que ellos obtenían. Y ya ni hablemos de la guerra, porque la guerra muchos pensamos que era nada más pelear, por eso nos tachan de bárbaros, de salvajes, toda esta concepción hispana. Claro. Sin embargo, más alejado de la realidad. ¿Por qué? Porque ellos armaban algo que se llamaba guerras floridas. Eran guerras con fines religiosos. Significa que ellos no peleaban para matar. Por eso sus armas eran de sometimiento, no para asesinar, a diferencia de los hispanos que tienen armas de hierro. Y esto todo con el fin de someter. Las guerras eran para capturar enemigos y ofrendarlo como ahora sí que, como propiamente dicho, como ofrenda a los dioses, y de ahí toda su cosmogonía que ahorita vamos a explicar. Pero es importante recalcar esto porque muchas veces mucha gente da por hecho que estábamos atrasados, que no teníamos conocimiento de la metalurgia y que pues éramos primitivos. Sin embargo, pues esto no es así. Si hay una civilización en el mundo que convivía, respetaba la naturaleza, eran nuestros antiguos mexicanos. Ellos respetaban, rendían culto, y tan es así que ellos no barrían árboles no deforestaban simplemente por hacerlo. Lo hacían con permiso de la tierra. Hasta la fecha lo podemos ver en la conservación de nuestras tradiciones. Había una conexión tal porque su conocimiento divino era muy, muy elevado. Lamentablemente, pues todo esto se pierde porque una vez consumada la conquista, durante años los frailes, estas órdenes religiosas, a lo que se dedican es a recolectar códices, a recolectar crónicas que también ellos lo hacían en iconografía y reliquias veneradas para destruirlo y de esa manera borrar su tradición, su origen. Por eso es que actualmente se le considera resistencia indígena, porque han sido casi 500 años en donde todas nuestras tradiciones se han resistido a la extinción. Ok, es muy, muy importante lo que nos dices. Y es cierto, justo algo que veníamos platicando antes de entrar al aire es que los tachaban de bárbaros, pero obviamente era una ideología de aquel, ¿no? De aquella Europa, cuando nosotros ya teníamos temas con el cielo, espirituales. O sea, nosotros ya veíamos otras cosas que mucha gente hasta hace muy poco está viendo, ¿no? Inclusive los números, la medicina, algo que tú me contabas hace un ratito. Sí, es correcto. Nuestros avances eran tan impresionantes que ahora, ¿en qué similitudes tenían? Simplemente por hacer una mención de las similitudes con el conocimiento actual, yo me imagino que pocos saben o pocos recuerdan que el Mictlán se componían de 9 niveles. La obra de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿cuántos círculos tiene su infierno? Tiene 9. Son 9. Y casualmente, para el público en general, muchos piensan que el purgatorio es uno solo, porque así nos lo dice la religión cristiana, la religión católica. Pensamos que el purgatorio es un infierno donde pues te vas a quemar si hiciste bien o mal. Para el mundo mexica era diferente. Importaba mucho cómo te condujeras, porque eso respondía a un orden divino, pero la forma en que morías dependía hacia el lugar que te iba a conducir tu muerte. Okay. Significa que por ejemplo tenemos cuatro ámbitos. Uno es el Tlalocan. En este Tlalocan, que es la casa o cielo del sol, allí iban todos los guerreros caídos en combate o heridos de muerte, pero también importante mencionar que las mujeres que perdían la vida en labores de parto tenían tanto honor como un guerrero que caía en combate, porque morían en una labor de sufrimiento y de sacrificio. Entonces, tanto esas mujeres como los guerreros iban a Tlalocan. En el caso al Tonatiucan. En el caso del Tlalocan, que es todo lo relacionado con el agua,
era todas aquellas personas que morían con sucesos relacionados con el agua, es decir, ahogados, gente que morían fulminados por un rayo. Todos ellos se dirigían al mundo de Tlalocan. Ahora, en ese mundo se le llamaba la eterna primavera, porque era un mundo donde siempre estaba presente el agua. Los niños chiquitos que morían a tempranas edades se iban al Chichihualcuauco, que no sé si, bueno, ahí el término, que el origen de la palabra chichi para referirse a los senos maternales, porque en la conceptualidad, en la simbología de los códices, esto era una especie de árbol nodriza que alimentaba a los niños. Esto con la finalidad de mantenerlos vivos para volverles a conceder su retorno a este plano material. Y para todos los macehuales, para la gente que moría de diferentes formas, les esperaba el Mictlán. Pero recordemos lo que acabo de mencionar, para llegar al Mictlán no era uno solo, había que pasar por niveles de purificación, al igual que Dante lo revela en la Divina Comedia, para llegar al Mictlán y ser recibidos por Mictlantecutli, el amo y señor del inframundo. Ok, lo que nos tratas un poco de decir es que como Dante Alighieri, bueno, hay diferentes niveles, pero ¿tú lo llevarías a un tema también de niveles de conciencia? O sea, ¿podría llegar a ser esta parte de niveles de conciencia? Sí, por supuesto. De hecho, está demostrado que en la conceptualidad mexica no era nada más pelear por pelear. El primer concepto que había que ser superado, la primer prueba física real también y mental, era que había una frase entre los guerreros que decía: debes vencerte primero a ti mismo. Y qué casualidad con nuestra enseñanza. Ese era el primer punto para que un guerrero mexica realmente fuera osado y valiente. Esto estaba representado también en los códices. Hay un códice donde se identifican las órdenes militares y también los tributos o los méritos que tenía que tener cada guerrero para llegar a ciertas órdenes y tener con eso pues ciertos privilegios. Voy a hablar un poquito, por ejemplo, de la jerarquía militar. Tenemos en primer lugar a los macehuales, que muchos de ellos eran cargadores, eran cargas. En los códices se llevaban un mecapal y ellos cargaban las armas de los mexicas, como lo podemos ver en los armeros de las culturas europeas. Después de ahí, pues depende del número de cautivos en combate, era como se les iba dando su jerarquía militar. Ahí no era tanto por antigüedad, ni mucho menos, era por mérito. Los más conocidos pues es el guerrero águila y jaguar, porque muchos pensamos que era lo mejor. No eran lo mejor. Había otras dos órdenes superiores y más feroces, más temidas para el mundo antiguo. El guerrero águila y jaguar pues llaman mucho la atención por la característica de sus atavíos. Claro. Ellos tenían que llegar a 4 cautivos vivos en combate, los tenían que amarrar y al final de cada combate había gente del ejército mexica que se dedicaba a documentar todas aquellas hazañas y sacrificios de cada combatiente, y con base a eso pasaban a un proceso de candidatos para ascender. El lugar de ascenso para los guerreros águila y jaguar era Malinalco, era un lugar místico, que cuando llegaron los españoles todavía ese templo ceremonial estaba en construcción. Bueno, es un templo, son algunos templos, pero el que más sobrevive es el que pueden ustedes ir a la zona arqueológica y ver. Tiene el templo principal aún conserva la fachada, que son las fauces de la serpiente, y adentro ahorita les comento en qué consistían los rituales. Retomando nuestra cosmovisión mexica, Tlaltecutli, que era la diosa de la tierra, devoraba al difunto. Una vez que alguien moría, era devorado y era procesado. Y nosotros podemos ver en el monolito de la Tlaltecutli, si ustedes se dirigen al Museo del Templo Mayor, es una piedra colosal que hasta se ve como con manos y garras en las piernas. O sea, se ve algo grotesco, porque los españoles lo relataron como algo muy muy demoníaco, de mucho temor. Pero esa mujer
lo que hacía era devorar la carne, y simbólicamente ahí estaba, devoraba la carne y la sangre, le quitaba la materia en su vientre para volverlo a parir solamente la esencia. Era una especie de purificación. Si nosotros lo relacionamos con el libro de Dante Alighieri, ¿qué sucedía antes de entrar al primer círculo? Eras devorado por Lucifer. Así es. Entonces fíjense qué similitud, los mismos conceptos de purificación a través de un purgatorio, porque también en el mundo del Mictlán pues teníamos al Cerro de Navajas, el lugar donde sopla tanto el viento que te lleva, depende también tus acciones que habías tenido en vida. Entonces, bueno, regresando al tema de Malinalco, solamente allí se iniciaban espiritualmente los guerreros águila y jaguar. Quiere decir que si uno va, pues antes era un lugar muy reservado para guerreros de élite. Las 4 órdenes de guerreros de élite era guerrero águila, guerrero jaguar, y arriba de ellos estaba el guerrero otomil y el guerrero cochique, que eran los más temidos del ejército mexica, estas últimas 2 órdenes. Los guerreros águila, o llamados Cocelopili, eran de origen noble. Ellos tenían acceso a una educación privilegiada, pero tenían que tener el mismo mérito militar, 4 cautivos, para ser nombrados guerreros águila. Mal llamados caballeros águila, porque muchos dicen, es caballero jaguar, caballero... No, caballero viene de que montan un caballo, aquí no había caballos. Entonces, retomando ese tema, mientras, a contraparte, los guerreros jaguar venían de los macehuales, eran gente de origen humilde. El guerrero águila, su deidad era Quetzalcóatl, mientras de los guerreros jaguar era Tezcatlipoca. Uno representaba la luz, que es los guerreros águila, y los guerreros jaguar, la oscuridad. Las manchas que estaban en el atavío, que se llama Ixtlahuipil, esto que vemos aquí se llama Ixtlahuipil, y las manchas asemejaban el manto estelar. ¿Por qué el jaguar? Porque él es el amo de la noche, él sabe perfectamente dominar la noche. Tezcatlipoca, recordemos que es el hermano de Quetzalcóatl, quien en la ciudad-estado de Tula, pues lo embriaga de pulque, y él, bueno, hay indicios de que fue un 4 que le colocó a su hermano Quetzalcóatl para expulsarlo. Y una vez embriagado por el octli, que es el pulque, pues lo expulsan de esa ciudad-estado donde era Dios y era rey. Él promete regresar, y pues ahora tenemos esta falsa versión de que cuando los mexicas saben de la llegada de los españoles, que resulta que pensaban que era un dios, lo cual es falso. Moctezuma ya sabía perfectamente que no se trataba de Quetzalcóatl ni de ningún dios. Esto también está relatado en las crónicas tanto del bando hispano como algunas iconografías de los códices, donde ellos relatan cómo ya sabían de su existencia. Nunca pensaron que eran dioses ni tampoco deidades que de verdad venían con un propósito divino. Cuando los mexicas se dan cuenta de todo esto, a lo que sí le temían un poco, porque era todo desconocido, pues eran las armas del trueno, las armas de chispas, porque pues era desconocido. Ellos tenían ondas, que es una especie de cuerda para aventar piedras. Se defendían también con arco, que era el tlahuitoli. El macuahuil, que era infalible, porque era era un arma muy sofisticada con navajillas de obsidiana muy, muy filosas. No pierden el filo tan fácilmente, pero pues todo esto, ahora nos damos cuenta en la recreación, que a veces nosotros representamos combates y de verdad por un momento logras sentirte dentro de lo que pudieron haber sentido los propios mexicanos. Das golpes con macuahuil y solamente escuchas cómo se destrozan la obsidiana. Le das algo muy rígido, se te puede fracturar, porque el macuahuil era hecho a base de encino. Entonces te das cuenta realmente de la superioridad en armamento. Sin embargo, te das cuenta también del valor a muerte que tenían los antiguos mexicanos. Entonces, bueno, todo esto es importante mencionarlo porque mucho se nos denigra y, repito, hay mucho malinchismo, nos apartan de todo esto. Y era una sociedad realmente de orgullo. Otra de las cosas también muy importantes era
todo este concepto de la muerte, ahora que estamos a unos días de celebrar el Día de Muertos, también es muy importante. ¿Por qué? Porque la muerte que ellos concebían era algo muy parecido a lo que tenemos actualmente. Cuando un guerrero moría, había ya hay vestigios arqueológicos de las principales ofrendas, hacían un ramillete hecho una especie de cruz con flechas y se lo depositaban en no la tumba, sino el lugar donde era enterrado. También había residuos de flores, había ciertos objetos que habían compartido la persona en vida. Y pues esto es increíble. Esto es increíble porque también se ha descubierto que había ofrendas de tamales. Y pues el tamal sigue siendo un alimento prehispánico que ha sobrevivido hasta nuestros días. Así es. Toda la historia, la verdad es que es impresionante lo que nos trajiste hoy. Por eso eres el invitado especial para nuestra, pues noche de, lo que uno le llama noche de Halloween, nosotros noche, Día de Muertos. Y nos platicaste un poco del Mictlán. Porque sí hay varias personas que nos preguntaron, oye, acerca del Mictlán. Y cuando nos lo preguntaron, la única persona que me había hablado del Mictlán eres tú. Y dije, pues lo tenemos que traer, porque la verdad la historia es increíble, todo lo que nos estás trayendo y sí, o sea, justo es eso, ¿no? El tema de cómo ya eran personas súper cultas, cómo ya tenían el tema de alimentación, Sí, es algo impresionante. Y algo que tú me platicaste, digo, y eso quisiera, antes de ir a corte, eh, es, tú me habías platicado acerca de una entrada a Mictlán que está ahí en Chapultepec. ah, sí, 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 ¿Sí es cierto. cierto? Sí, ¿Puedes platicarle un poco antes de ir a corte? sí, claro. En México existen dos entradas al Mictlán. Una está en Chapultepec, ustedes pueden visitarlo, al lado del hemiciclo donde está en conmemoración al Escuadrón 201, al lado hay un pasillito. Muy pocos lo conocen, ahorita ya está siendo más conocido porque ya le cambiaron el nombre, ahora lo conocen como Audiorama. Pero Exacto. allí originalmente era una gruta, pero era una gruta vertical donde leyendas urbanas hablan de que mucha gente murió y terminaron por bloquearla. Incluso vinieron expedicionarios del extranjero, mexicanos, y pues muchos perdieron la vida. Pero ese lugar es místico. Si ustedes van, está muy conservado, tiene vegetación y ahorita le instalaron bocinas, puedes tomar un libro, hay unas bancas que tienen una posición reclinada y pues da una sensación de que estás apartado de la ciudad. Pero ese lugar era donde también Moctezuma iba a hacer oración una vez que llegaron los españoles y antes era una veneración a los dioses del inframundo. Pero también otra cosa, Huemac, que es un ser extraordinario, un tlatoani de Tula, vino a visitar esa gruta y vino solamente para suicidarse en ese lugar. Entonces es un lugar místico y sí se los recomiendo que lo visiten. Creo que lo cierran a las 4 de la tarde, entonces sí, tomen su precaución y muy, muy recomendable. Lleven audífonos, lleven música o también pueden escuchar ahí. Hay música clásica, pero pues si llevan su música, lo van a disfrutar muchísimo más. Creo que me tocó ir a mí hace muy poco, justo cuando tú me lo recomendaste, lo busqué. Creo que vale la pena porque eh, creo que es un lugar que tiene una atmósfera diferente. Y esto, digo, acabas de contar la historia, ¿no? Pero sí es un lugar con un aura y vibra diferente. Sí, 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 es un lugar que actualmente ya lo están visitando más personas, pero de verdad, toda nuestra ciudad, sus alrededores, es un lugar increíble. De verdad que si ustedes visitan un lugar histórico y saben la historia, lo van a disfrutar al triple. Así Ujú. es. A ver, vamos a ir a un corte, regresamos, porque tiene mucho más que contar, pero lo último que vamos a decir es, después de ver este podcast, vayan a una de las entradas a mi clan, que está aquí directamente en Chapultepec. Pueden bajarse en el metro, recorrerla rápido, una hora, digo, si no tienen tanto tiempo, y si tienen tanto tiempo, váyanse y de verdad, hasta para meditar está increíble. Sí, sí, la otra entrada en mi clan, porque son dos en México, es en Mitla, Oaxaca. Entonces también
Ahí la verdad desconozco muy bien su conformación porque tampoco he ido personalmente a Mitla, pero la de aquí de la Ciudad de México de verdad está muy, muy conservada. Nada Está más van a súper ver la entrada a accesible. la gruta. Así es. Ujú. No se lo pierdan, regresamos en un minuto, vamos a tomar un poquito de agua y regresamos con una de las partes más importantes, que es todo el tema astronómico y todo el tema espiritual que tenían nuestros antepasados.